Ivonne Ferreira. Y hoy va a hablar el señor y parece que nos escuchó porque ayer decíamos que qué es de Danilo ¿Cuál en señor? medio de todo esto, el presidente de la Al República, señor Danilo presidente. Medina. Porque nosotros, ¿verdad? Un poco sintiendo o vergüenza o hasta, bueno, envidia ajena, hemos visto como los presidentes de muchos países de aquí de la región han estado permanentemente en contacto con sus comisiones de alto nivel, que aquí extrañamente es la única comisión de alto nivel que no te incluye para un tema de crisis sanitaria al Colegio Médico Dominicano, que es el instrumento a lo que los países que son de verdad echan mano para asesoría en estos casos. Pero apareció Danilo cuando preguntábamos precisamente ayer por el manejo que va, por el curso que vemos que lleva los acontecimientos, bastante complicado y poco auspiciosos. Y hoy se anunció que va a hablar. Y bueno, hay muchas agendas de las que nosotros especulamos que podría hablar el presidente Danilo Medina. A partir del día de hoy, el país, según el pobre ministro de Salud, que yo pensaba ayer iba a renunciar, el contador de muertes, sí, pensé que iba a renunciar por lo que le hicieron. No fue bonito la forma de cómo vino inmediatamente a descalificarle el ministro Montalvo, su colega, después que le hiciera las sugerencias que a su vez se le había hecho al señor también el Colegio Médico Dominicano de que pudiera prolongarse más o las previsiones de endurecimiento pudieran ser mucho mayores, con las implicaciones que eso pudiera tener, por supuesto. Y lo dijo y inmediatamente fue desmentido por su ministro. Y eso eso le da esa sensación de traspiés a la gente. Pero bueno, ayer no renunció, sino que además de contar sus historias, de contar las muertes y los contaminados, también dijo que a partir de hoy el país iba a hacer más pruebas, 600 por COVID, ¿no? Por día, porque ya en el país estaba todo el material para esto y eso quiere decir entonces que en los primeros casi mes y pico, bastante largo, Jesús, que llevamos nosotros allá, aquí no se habían tomado esas previsiones que son Ya tenemos. Y las que anda buscando cavada, entonces. bueno, esas previsiones que son la aplicación de las pruebas, ¿verdad? Para arrodillar una pandemia, señores, que nos está maltratando a nosotros en este país. Eso significa que con esas declaraciones el ministro está diciendo, el pobre ministro, ¿por qué no puedo decir otra cosa? Porque a mí me dan muchas ganas casi de llorar cada vez que lo veo que aparece como el llanero solitario ahí todos los días a la cámara diciendo cuántos muertos han aumentado y cuántos infectados. ¿Y cuántos están confinados en sus casas sin que nadie sepa cuál es el seguimiento que se les está dando, ni cuál es la estrategia, ni cuál es la estrategia de contención de la enfermedad, ni nada de nada? Tampoco creo que lo sepa mucho el pobre ministro de Salud Pública, que debería tener un papel más decisivo en todo esto. Pero como todo, esa comisión, por supuesto, ellos están para reaccionar y no para prevenir. De tiempo en tiempo, entonces Danilo hablará. Y empezamos de nuevo nosotros a especular. Porque justamente en el día de ayer también el Partido Revolucionario Moderno, que ha sido de los matices que hemos tenido en esta crisis sanitaria, salió denunciando y fue denunciando corrupción, como desde hace rato nos están denunciando. Pensábamos que no era de algo de lo que nosotros teníamos que por lo menos, que eso lo pondríamos, la corrupción la íbamos a poner en cuarentena, pero no, al contrario, no se ha puesto en cuarentena y ha estado bastante activa. Entonces, ¿qué pasó? Volvió otra vez a hablar de la empresa aquella, de la de los 1.500 millones, ahora de las que dijeron ellos que se había echado hacia atrás la licitación, pero ahora resulta que si se echó atrás la licitación por aquella compra de los 1.500 millones sobrevaluada y demás, por lo menos 35 licitaciones más, o por lo menos compras se hicieron sin cumplir con ese requerimiento. Y fue la denuncia que hizo entonces el Partido Revolucionario Moderno en el día de ayer. Y bueno, eso pudiera estar entonces dentro de la agenda del presidente Danilo Medina para lo que tendrá que decir en el día de hoy, dentro de las cosas de las que hablará. Pero si en verdad, como suponemos que a partir de las datas que pudiera manejar el Ministerio de Salud para decir tal cosa, como que las previsiones al endurecimiento pudieran implicar incluso 24/7, y si lo dice el que es encargado de la salud pública de nuestro país, que es el ministro Sánchez Cárdenas,
Cárdenas, bueno, hay que suponer que ellos están manejando algunas informaciones que nosotros no, y que nos quedamos probablemente en esto de la especulación respecto al tema de los subregistros que se han estado dando. Sin duda, no lo confirma en el tiempo. Pero si es así, señores, si a la larga llega a considerarse como solicitó Sánchez Cárdenas, imprescindible para contener el COVID, que la generalidad de las personas se guarden en sus hogares por un día completo o por más. Esa rigidez tendría que ser antecedida por un esfuerzo mayúsculo, y ahí conecto con tu misma reflexión en este sentido, porque yo creo que eso preocupa a mucha gente, para que millones y millones de familias que en este país no comen si no echan un pie afuera cada día, ¿verdad? Puedan entonces crear siquiera de manera efímera algunas reservas de sobrevivencia con una posible suma de esfuerzos propios. Además, lograr entonces ese objetivo de esa magnitud sería bastante cuesta arriba. Para algunos sectores de aquí, sociales, pudiera no ser un problema tan serio como, por ejemplo, sectores de clase alta, media baja, incluso podrían darle un vuelco, pero para los infelices y esos mismos ninguneados a los que tú referías y que refiere normalmente nuestro querido Eduardo Galeano en su libro de los abrazos, ¿verdad? El gobierno tendría entonces que para esto diseñar unas políticas, tenía que diseñar a partir de su ordinarios vínculos operativos y de los mentados subsidios a través de sus programas, de lo que, por cierto, también se queja la gente, para eso, para proveer, ¿no?, de manera complementaria, y que se dieran a conocer con el tiempo suficiente para que muchos potenciales beneficiarios pudieran entonces crear esas condiciones mínimas. Labor social a través de entidades, en fin. El caso es que, ¿verdad?, en medio de todo esto, yo, como la última vez que se anunció que el presidente Danilo iba a hablar, quiero volver a hacer mi llamado y mi clamor. No sin antes decir que todo esto, pasando por el condicionamiento que creó el informe de la OEA, que también son temas de agenda, no sin esto, pasando por la manera en cómo está, más o menos, si no arrodillada, yo digo enclaustrada la oposición, tanto así que hasta las iniciativas que toman las tienen ahí paralizadas. Caso, el hospital de La Vega, como el gobierno en las calles, se da el gobierno en las calles como si fuera en campaña, y por eso hoy todo el mundo hablaba, y hacías tú una referencia ahora, pero Cavada, que anda con el candidato presidencial del PLD. ¿Dónde pasará la cuarentena? Entonces, ese grupo entero. Exacto. Entonces, Gonzalo y el PLD en campaña, indiscutiblemente. El árbitro, que en este caso es la Junta Central Electoral, para muchos se relegitima después del informe. El pánico en la gente, que un poco, aunque empieza a soltarlo, lo soltó ayer por la dicotomía o por el choteo entre estos funcionarios. La imposición del dinero y un plan de fraude, y yo de reelección podríamos poner entre comillas, te da un panorama bastante desolador, y entonces le da una agenda bastante complicada a Danilo Medina para hoy hablarle a la población. De todas maneras, quiero terminar en este minuto que nos queda mi comentario diciendo precisamente que, o pidiendo al presidente Danilo Medina que cuando va a considerar, justo que hoy incluso Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo están diciendo, hoy estamos aquí, lo ha dicho también, lo ha dicho todo el liderazgo político, aquí estamos esperando esa coordinación necesaria, esa nucleación necesaria alrededor del gobierno y sus políticas públicas, Danilo Medina, que cuando va a poner la soberbia también en cuarentena, y le va a poner un respirador artificial a la humildad para que sobreviva, y va a llamar a todos los sectores, señores, de la población, que no solamente sea el liderazgo político ni empresarial, muchos de ellos que han tratado de lucrar, e incluso en tiempos de crisis, que no sea solamente a los sectores de la sociedad civil, que sea la ciudadanía, que también necesita ser parte de todo esto, para que así, de esa forma, entienda la seriedad, entienda el peligro y entienda cuál es esa estrategia para contener la primera crisis que tenemos, que es el COVID-19. Entonces, por ahí suponemos, y si no, pedimos al presidente Danilo Medina que tendrá que referirse en esa dirección con todos los temas colaterales que hemos puesto en esta mesa. Mi llamado, como desde hace un buen rato, hace mucho tiempo,
Hoy quiero ver si lo hace el presidente Medina y nosotros sentimos que realmente hay una decisión política oficial para enfrentar esta crisis sanitaria que nos abate. ¡Llévatela!